Escucha Onda Capital con más calidad en ondacapital.es. Si eres un lector monógamo, crítico, compulsivo, nocturno, fanático, sabelotodo, neurótico, promiscuo, snob o de postureo, este es tu programa, 1001 libros, un programa literario para lectores muy particulares. Queridos radioyentes y seguidores de 1001 libros, ¿cómo estáis llevando el día de hoy? Espero que algún libro os haya atrapado lo suficiente como para desconectar un poquito de la realidad que nos rodea, que en estos momentos no es que sea muy agradable. Y si no habéis encontrado ese libro, como siempre os digo, quedaros con nosotros, que siempre damos buenas recomendaciones. Y bueno, yo creo que el programa de hoy lo vamos a empezar pues felicitando a alguien que cumple años. Pero bueno, sí, no lo podemos felicitar personalmente porque pasó a mejor vida hace ya muchos años. Y estoy hablando de alguien bastante conocido, un escritor que en cuanto lo nombre, seguro que conocéis algún libro y las multitudes de adaptaciones cinematográficas que se han hecho de ellos. Estoy hablando de Julio Verne. ¿A quién no le suena Julio Verne? Pues tal día como hoy, pero en 1828, nacía en Nantes y es considerado el padre de la ciencia ficción, aunque a él le gustaba más considerarse como un escritor científico. Así que yo creo que estaría bien que el día de hoy lo felicitemos de la mejor manera. ¿Y cuál es esa manera? Pues hablando un poquito de él y de sus pequeñas curiosidades, o sea, lo menos conocido de él. Por ejemplo, ¿sabíais que Julio Verne es el segundo autor más traducido de todos los tiempos después de Agatha Christie? O por ejemplo, que a los 11 años él, que estaba enamorado de su prima, le quería regalar un collar de perlas. Y dijo, bueno, ¿y cómo le compro este collar de perlas a mi prima Caroline? Pues nada, me registro como grumete en un barco que vaya a la India. Y se fugó de su casa para alistarse. Menos mal que el padre lo encontró y no pudo llevar esta misión a cabo. Imaginaros con 11 años yendo a las Indias para comprar un collar. Por ejemplo, otro dato, y tejía impulsivamente los datos científicos y geográficos de sus novelas para ser lo más acertado posible. También es uno de los escritores con más libros publicados. Durante 40 años escribió por lo menos un libro al año, alcanzando la suma de 80 obras entre libros y artículos. También podemos decir que este autor fue atacado por su sobrino Gastón mientras regresaba a su casa. El joven le disparó 2 veces, alcanzándolo en una pierna, lo que le dejó una cojera de por vida. El sobrino, por su parte, pasó el resto de sus años en un manicomio. Otro dato de interés es que, y este es bastante curioso, la verdad es que me lo imagino y me arranca una sonrisa. Es que durante los ensayos de la obra de teatro de la Vuelta al Mundo en 80 días, pues Julio Verne, ni corto ni perezoso, pues se subió a un elefante y este elefante se asustó por el colazo del decorado y todo. Y huyó por las calles de París con el autor en su lomo. Imaginaros a Julio Verne a lomos de un elefante por París. Otros datos curiosos de Julio Verne. Su hijo no le tenía gran afecto porque se pasó varios años entre internados y manicomio, a lo cual pues él culpaba a su padre y entonces no le tenía mucho cariño. También Julio Verne perteneció a un grupo de amigos un poco misóginos, que eran los 11 sin mujeres o algo así se llamaba. Pero lo echaron de este grupo porque Julio Verne
se casó. Entonces, pues ya eso de los 11 sin mujeres, a ver, Julio, si te has casado ya, como que no pegas mucho aquí. Y esos son los datos más curiosos que puedo decir de Julio Verne. Yo le tengo cierto cariño a la obra de La Vuelta al Mundo en 80 días, porque bueno, yo no sé las edades que tendré aquí nuestros radioyentes, pero a mí me tocó ver la serie de dibujos animados, la cual considero que es una de las que tiene las canciones más bonitas de todos los dibujos que pude ver en mi infancia, esa canción cantada por Mocedades. Así que bueno, pues Julio Verne, felicidades en el día de tu cumpleaños. 1001 libros, arranca. Y bueno, después de esta felicitación, tenemos una entrevista de sesión. Estamos hablando de Albert Villanueva, el cual nos trae un libro que solo por su título es bastante sugerente. Pero voy a presentar primero a Albert. Albert Villanueva nació en Gaba, cuando esta ciudad todavía se podría considerar pueblo, y las calles estaban llenas de niños que de cualquier cosa hacían un juego. Estudió magisterio y son más de 30 años los que lo ha dedicado a ayudar a sus alumnos a conseguir sus sueños. Se considera lector compulsivo, en la que una sola vida no es suficiente para leer todo lo que quisiera, leer o releer, porque hay autores que merecen ser disfrutados varias veces. En 2017 publicó Yo no quiero ir a esta escuela, y en el 2019 su novela Por hacer de tu muerte compañía, que es la que nos presenta en el día de hoy nuestro programa de 1001 libros. Hola, buenas tardes, Albert. Bien, muy contentos de tenerte en nuestro programa de hoy con esta novela del título Por hacer de tu muerte compañía. Un título más que inquietante, ¿eh? Hombre, yo siento mucha presión ahora porque después de hablar de Julio Verne me presentan a mí y me has cargado de presión, ¿eh? Hombre, no te preocupes, yo no creo que vayas a tener un sobrino que te dispare en la pierna o cosas así, ¿no? Tienes una vida un poco más tranquila, ¿no? Bueno, eso espero. Y al elefante te aseguro que no me subiré. Bueno, no sé si comenzar yo presentando tu libro. Vamos a hacer una cosa, yo doy una pinceladita y tú sigues, porque yo creo que como un autor habla de su libro, no hay nadie que lo pueda igualar. Entonces doy la pincelada, ¿vale, Albert? Perfecto. Bueno, pues empezamos con que la protagonista, Julia Rovira, vuelve a acabar 20 años después y comienza a trabajar en el centro de historia de su ciudad. Siempre ha echado de menos a ese abuelo que no conoció y cuya imagen conformó según los recuerdos familiares. Pero un día en su trabajo descubre una foto de su abuelo junto a Francesc Macià. Así que una protagonista, Julia, que se reencuentra con la figura de su abuelo, llevándose más de una sorpresa, ¿no? Y así es como inicia la trama. Sí, la verdad es que Julia vuelve a Gavà, vuelve a la que había sido su ciudad 20 años después y vuelve un poco a intentar recuperar su vida, porque vuelve con una mochila cargada de piedras y de fracasos. Y digamos que intenta jugar la última carta volviendo a su pueblo, que ya no es un pueblo, que ya es una ciudad, a unas calles que ya no son sus calles, pero esa vuelta a lo que fue su pasado, pues le hará reencontrarse con ese abuelo al que no conoció y descubrir un abuelo muy diferente al que le pintaron. Y precisamente esa investigación, ese descubrimiento de ese abuelo diferente, será lo que hará que a lo largo de la novela Julia vaya rellenando todos esos vacíos con los que llegó y que al final de la novela haya podido, digamos, recomponerse como ser humano. Y en la novela se unen 3 momentos históricos muy concretos, ¿no es así, Albert? Sí, esa era
esa era la fijación que yo tenía un poco con la novela, ¿no? De juntar tres momentos y tres espacios que por motivos diferentes, pues desde siempre me han marcado o me han obsesionado un poco, ¿no? A ver, ¿cuáles eran? Pues mira, el primero es la Barcelona. La Barcelona de los años 20 del siglo pasado, de 1920 a 1930, que fue la Barcelona anarquista, la de los movimientos obreros, la Barcelona que removió un poco las entrañas del mundo obrero y que consiguió muchos de los derechos de los que disfrutamos hoy en día, ¿no? Esa época que yo creo que es muy desconocida en España, porque desgraciadamente después vino la Guerra Civil Española y lo tapó un poco todo. Fue una época que yo creo que hay que reivindicar, que se consiguieron muchísimas cosas, que los jóvenes, porque eran chavales, aquellos anarquistas que luchaban por sus derechos, lo pagaron de manera muy dura, con sangre, con prisión, porque se realizó una represión durísima contra ellos. Y a mí siempre me ha parecido una época muy interesante a nivel histórico y que creo que hay que reivindicar. Y ese era uno de los primeros objetivos de la novela, ¿no? Plasmar un poquito lo que fue aquella época y sobre todo lo dura que fue. Piensa que Barcelona fue conocida en aquella época como la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego, porque en 2 años murieron prácticamente 1000 y pico de personas, ¿sabes? Sí. Y se dieron situaciones muy, muy duras, que creo que habría que conocer mucho mejor de lo que las conocemos, ¿no? Ese es el primer momento histórico. Sí. Sí. Pero quedan 2 más. Sí. La segunda época vendrían a ser los mismos años, pero en Gavà, en ese pueblo al que vuelve Julia, que es mi pueblo, ¿no? En aquellos años, en 1920, Gavà entonces sí que era un pueblo, pero un pueblo de 2000 habitantes y un pueblo muy pobre, un pueblo de agricultores muy pobres, pero que en aquella época se instala en Gavà un ricachón de Barcelona, un potentado empresario barcelonés, que se hace como siempre hacen los ricos, ¿no? Salen de la ciudad para hacerse la casa de campo, la casa de veraneo, la casa del fin de semana, ¿no? Sí. Se la hace en Gavà, se instala aquí en Gavà, empieza a hacer cosas por Gavà. La verdad es que pues Vino bien que se quisiera poner ahí la residencia de verano. Sí, la verdad es que hizo cosas por el pueblo. Piensa que, por ejemplo, en 1909 creó una central eléctrica que fue la que dio luz al pueblo y a los de alrededor. Cedió unos terrenos para hacer el matadero municipal. Hombre, hizo cosas. Piensa que a los 4 años de estar aquí ya tenía una calle a su nombre, ¿sabes? O sea, se ayudó bastante a Gavà. Bueno, el ricachón vino bien que estuviera allí. Sí. Esta persona que realmente tiene luces y sombras, que tiene claroscuros, que tiene una historia oscura y sucia detrás, que aparece también en la novela. Sí. Era un personaje muy curioso y tenía, aparte de mucho dinero, tenía sueños, ¿no? Y uno de sus sueños fue construir aquí en Gavà, en ese Gavà tan pobre que yo te he comentado, un parque lúdico. Sí. Que él quería convertirlo en el Monte Carlo catalán, ¿sabes? Y entonces la verdad es que lo llevó a cabo, porque montó un parque de 35.000 metros cuadrados, con un lago que era, digamos, el centro del parque. Por eso se llamó, como se llamaba mucho lo americano en aquella época, el nombre que le puso fue American Lake. Ese parque, aparte del lago con barcas para pasear, suena un Gavà muy international totalmente, con ese nombre. Es increíble que en aquel pueblo de mala muerte apareciera eso, porque había un casino, había hotel,
había restaurantes, había incluso, para que veas, un tren que daba la vuelta a todo el parque, y en la segunda vuelta se metía por unos túneles donde se podían ver escenas en plan diorama, con luces, con juegos de luces de, yo que sé, un esquimal matando un oso polar. Estamos hablando de 1920, ¿sabes? Bueno, ¿y sigue quedando algo de aquello o ya no? Eso es lo que a mí desde pequeño, por eso esa historia del American Lake me obsesionaba, porque yo siempre, cuando veía las fotos antiguas, siempre preguntaba, ¿y esto dónde está, no? Porque no lo ubicabas allí en tu pueblo. Claro, yo decía, no, me decían, esto era Gavà. Dios, ¿dónde estás? Y yo no lo he visto nunca, ¿no? Cuando me hice mayor, la pregunta que yo me hacía entonces era, ¿y por qué esto no está ya, no? Porque ahora realmente de todo ese parque solo queda la casa de ese potentado, de Artur Costa, lo que fue Villa Carmen, lo que fue su casa, que ahora es un equipamiento municipal. Sí. Y queda un pequeño resto del bosque que había en ese parque, ¿no? Todo lo demás, después de la guerra civil, se perdió. Y para mí, ni el tren, ni el esquimal con el oso polar, nada. Ni el lago. Yo siempre explico que para mí, metafóricamente, el parque muere cuando tienen que vaciar el lago. El lago lo vacían durante la guerra civil, porque aquí en Gavà hay una fábrica, que es la fábrica Roca Radiadores, que es una fábrica muy importante, la de los sanitarios Roca. Roca, sí. También hacía los radiadores. Esa fábrica está desde 1917 aquí en Gavà. Cuando la guerra civil se reconvirtió en fábrica armamentística, claro, como todas las fábricas, ¿sabes? Y entonces, cuando Barcelona estaba a punto de caer en manos del ejército de Franco, la aviación franquista tenía como objetivo bombardear esa fábrica para que se dejara de construir armamento. Sí. Y se vació el lago del American Lake porque se había visto de que los aviones lo tomaban como referencia en el reflejo de la luna en el agua del lago, tomaban como referencia porque la fábrica está, yo qué sé, igual está a 800 metros de lo que era el American Lake. ¿Entiendes? Claro, por ahí lo ubicaban, ¿no? Claro. Y entonces se decidió vaciar el lago para impedir ese reconocimiento de los aviones, ¿no? Y para mí ese es el momento en que el parque, el American Lake, empieza a morir, ¿no? Porque después ya no se recuperaría después de la guerra civil. Y nos queda el tercer momento histórico. Sí, el tercer momento histórico ya es más cercano, porque cuando Julia, la protagonista, vuelve a Gavà, como te he dicho, intenta volver a ese pueblo que fue el de su infancia y el de su juventud, que casualmente es el de mi infancia y el de mi juventud, ¿sabes? Y entonces ella, en esa búsqueda de su pasado y de rellenar esos agujeros con los que viene, pues le asaltan muchos recuerdos de aquel Gavà de los años 60, el Gavà de mi infancia y de mi juventud, que era muy diferente al de ahora, claro, que era un Gavà mucho más pequeño. Yo además nací en un barrio de las afueras que tenía calles sin asfaltar, que no pasaban coches, que los niños jugábamos todo el día en la calle, y esos recuerdos de Julia, de ese Gavà de su infancia, pues yo quería que también estuvieran presentes en la novela. Y esos son los tres periodos, los tres momentos. Sí, de hecho yo quiero destacar, Albert, que bueno, en tu página web hay algo muy valioso, que es que se ven fotos de Gavà, obviamente hace muchísimos años, y si pones el ratón encima aparecen los mismos edificios, pero en la actualidad. Sí. Yo lo que quise hacer con la página web era hacer un poco un recorrido sobre eso, ¿no? Todos los espacios de Gavà que aparecen en la novela, que son muchos, pues he buscado una foto de aquella época y como contraste ver un poco cómo ha cambiado, ¿no? De eso ves la foto antigua y al ponerte encima te aparece el Gavà actual, ¿no? Para ver un poquito, pues eso, cómo ha cambiado una ciudad en 100 años, ¿no? No, la verdad es que a mí me enganchó. Yo estaba con el ratón y lo ponía porque es curioso ver ciertas calles que antes era todo tierra, como tú comentas, y ahora hay muchos edificios, hay coches, y
La verdad, ¿cuál es tu página web para que todos nuestros radioyentes la encuentren y puedan disfrutar de esta ambientación de la novela? albertvillanueva.es, todo junto, albertvillanueva.es. Allí hay información de eso, de muchísimas fotos del American Lake, del Gavà de aquella época, de la Barcelona anarquista. Hay datos de todos los personajes históricos que aparecen en la novela. Está la banda sonora de la novela también en la página web. He querido decir un poco de eso te voy a preguntar al ratito, lo de la banda sonora, pero sí quería decir lo de la página web porque lo de las fotos me encantó, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, esta novela no fue que saliera de la noche a la mañana, te supuso varios años de investigación y después de investigar la dejaste guardada en un cajón durante bastante tiempo. Sí, la verdad es que la novela nació en mi cabeza hace 10 años. Un día cayó en mis manos una publicación que realizó el Ayuntamiento de Gavà sobre el American Lake. Sí. Y después de mirarlo, pues la verdad es que de manera muy rápida nacieron las ideas de la novela en mi cabeza, ¿no? Entonces, como yo quería que apareciera todo el tema anarquista, eso me representó un periodo largo de investigación, porque yo conocía la época, pero evidentemente para intentar pintar en una novela una época tienes que dominarla mucho. Pues estuve investigando durante mucho tiempo. Comencé a escribirla, la novela, pero se quedó allí porque por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, los críos eran muy pequeños y entonces pues se comían todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, sí. Sí, pues la cosa quedó allí. Seguramente las 30 primeras páginas de la novela son de hace 10 años, pero después allí se quedó y la verdad es que se pasó en el disco duro del ordenador, pues igual estuvo ahí 8 años durmiendo, ¿sabes? Albert, vamos a dar paso a patrocinadores, pero continuamos con la interesante entrevista. No te nos vayas, que seguimos contigo. No me subo al elefante. Eso, que si no terminas por parir. Onda Capital 95.1. Bar Pino. Somos especialistas en tapas caseras elaboradas cada día. Degusta nuestras tapas de siempre, como berenjena rellena de marisco, San Jacobo, champiñones a las nueces, boquerones en adobo, serranitos y mucho más. En Bar Pino te espera un excelente ambiente familiar con un pequeño salón para eventos y celebraciones. Estamos en Avenida Pino Montano 64. Gastronomía mediterránea y de calidad en Bar Pino. ¿Buscando el regalo perfecto? En Joyería Cerrato encontrarás el mejor catálogo de productos de lujo. Somos especialistas en diferentes variedades de gemas, como diamantes y zafiros. Haznos tu consulta en Virgen de la Victoria 48 o llámanos al 954 27 05 66. Joyería Cerrato, regala momentos. Consejo de montserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por montserrataltemirlara.com. personal. I ain't lying, I ain't hiding, I've been grinding
multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be Seguimos con nuestra entrevista con Albert y su novela Por hacer de tu muerte compañía. Me estabas comentando que se llevó varios años en un cajón por falta de tiempo. ¿Y cómo fue ese proceso de la saco y voy a trabajar en ella porque quiero publicarla? Bueno, eso de que quiero publicarla al principio no lo tenía claro, Sí. Yo la verdad es que, como has comentado tú antes, en el 2017 publiqué un ensayo pedagógico. Como has dicho, yo soy profesor desde hace muchísimos años. Y en el 2017 publiqué ese ensayo titulado Yo no quiero ir a esta escuela, en el cual hacía un poco una disección y una crítica de lo que yo veía que no funcionaba en el sistema educativo español. Y seguramente eso fue lo que me dio un poco el empujón para meterle mano a la novela, ¿no? Para ver si era capaz de tirarla adelante. Además, ya se daban las circunstancias de que mis hijos ya eran más mayores, más autónomos y podía, digamos, disponer de más tiempo para trabajarlo. Me puse duro con ella, vi que la cosa tiraba adelante, que estaba disfrutando, sobre todo, que yo estaba disfrutando muchísimo. Y bueno, pues después de 1 año y medio de escritura y después de 4 o 5 meses de corrección, la novela se acabó y la verdad es que yo creía que ya se había llegado a donde yo quería, que era que la novela estuviera acabada. No tenía claro lo de publicarla, o en principio mi idea no era publicarla, porque me daba un poco de pudor, ¿no? Meterme en el mundo literario. Pero bueno, la leyeron un par de amigos, sobre todo un amigo que es escritor, que sí que ha escrito 14 o 15 novelas y que ha ganado premios, y me dijo, tira adelante que vale la pena, y entonces fue cuando realmente me decidí a publicar. ¿Te animaste? Sí, y la verdad es que ahora estoy muy satisfecho, claro, porque cuando recibes el feedback de los lectores y te dicen que les ha gustado, que les ha enganchado, pues entonces, joder, ves que ha valido la pena el esfuerzo, ¿no? Y yo sé, me ha dicho por ahí un pajarito, que a ti eso de las etiquetas no te agrada mucho en cuanto a los géneros, ¿no? De la novela. Pero hay que ubicar un poquito a los radioyentes. Entonces, ¿tu novela cómo la catalogarías? Dentro de que no te gustan las etiquetas. No, está claro que dentro de los cánones que marcan hoy en día estamos hablando de una novela histórica, claro. Está centrada en un periodo histórico muy concreto, por tanto es una novela histórica. Lo que pasa es que yo siempre digo eso, ¿no? Que estamos demasiado obsesionados por etiquetar las cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es como para saber dónde poner el libro en la estantería de la librería, ¿no? Eso es, así mismo. Sí, yo siempre, mira, siempre me gusta cuando hablo de esto recordar una anécdota de mi escritor preferido, Francisco González Ledesma, sí. que está considerado por todos los escritores de novela negra como el padre de la novela negra española. Todos los escritores actuales de novela negra, Andreu Martí, Lorenzo Silva, Juan Madrid, a él lo llamaban el jefe, ¿sabes? Y él en una entrevista recuerdo que dijo, mira, se ve que todo el mundo dice que yo escribo novela negra. Yo que quería escribir novela social y resulta que estoy escribiendo novela negra, ¿no? Sí. Por eso, porque seguramente la novela negra hoy en día es
hace lo mismo que hacía la novela social de los años 50, ¿me entiendes? Pero para eso, que estamos cargados de etiquetas. Pero al final, todas las novelas yo creo que hablan de lo mismo y hablan de pasiones y de sentimientos humanos, de amor, de odio, de envidia, y de eso va mi novela también. Yo es que de hecho considero que ya hay demasiadas etiquetas que llega un punto que yo ya me pierdo entre tantos géneros. Que si thriller, novela negra, hay tantos nombres que digo, bueno, yo ya me pierdo. Sí, tal vez sea una derivación, ¿no?, de lo que nos viene del mundo de Internet, ¿no? Claro, con el nacimiento de Internet estamos acostumbrados a poner tags, a poner etiquetas a todo, ¿no? Para clasificar todo, y a una cosa le ponemos 4 o 5 etiquetas diferentes, ¿no? Y tal vez ese mundo virtual de Internet se ha implantado en la vida real a la hora de etiquetar absolutamente todo, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo, pero también es lo que comentamos, el tema de las librerías, ¿no? Cogen un libro y dicen, bueno, ¿en qué estantería lo ponemos? Entonces, bueno, como que a ellos sí se les facilita un poco el tema del género, pero que yo creo que dentro de un mismo libro puede haber muchos géneros. Perfectamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y es eso, que es que al final la historia, a ver, si cogemos una novela histórica, ¿vale? Que pase en la Roma imperial, ¿de qué nos va a hablar la novela? Pues no va a hablar de sentimientos humanos, seguramente, nos va a hablar de traiciones, de amores, de odios, de envidias. Pues lo mismo que si la trasladamos al siglo XIX, o lo mismo que si la trasladamos al siglo XXV en una novela de ciencia ficción. Porque al final los personajes son seres humanos y los seres humanos interactúan, claro. Bueno, ahora sí vamos a ir a lo de la banda sonora, que es una parte que a mí me interesó mucho y la verdad lo consideré bastante original en tu novela. La protagonista, Julia Rovira, tiene algo en común contigo y es el amor por la música, porque Julia Rovira tiene el don de que a cada momento, a cada vivencia, es capaz de ponerle una canción que va acorde al momento, ¿no es así? Exactamente, sí. Yo quería que la protagonista tuviera ese superpoder, ¿no? Ese superpoder diferente a los de Marvel, ¿sabes? Pero un superpoder que era eso, encontrar en cada momento la canción que refleja su estado vital o lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, yo quería que aparecieran en la novela pues aquellos grupos y aquellos cantantes de rock que a mí me gustan, pero necesitaba encontrar la canción que la letra realmente cuadrara con el momento vital de Julia, y eso fue un proceso largo y duro de encontrar, de bucear mucho en aquellas canciones, pero que evidentemente, como me gusta tanto la música, pues disfruté muchísimo haciendo esa búsqueda, ¿no? Y al final pues ahí en la banda, en la parte de Julia, de la investigación de Julia, pues hay 28 temas, 28 canciones, desde, yo qué sé, desde Bob Dylan a Lou Reed y desde Tom Petty. David Bowie también aparece. Bowie, sí. Y de hecho tiene hasta su propia playlist de Spotify, ¿no? Sí, Spotify se puede buscar, también en mi página web se pueden escuchar todas las canciones, y una cosa que me hace mucha gracia y mucha ilusión es cuando muchos lectores me dicen, ostras, pues cuando aparecía una canción sentía la necesidad de dejar de leer y buscar la canción para escucharla, ¿no? Para intentar sentir lo mismo que estaba sintiendo Julia en ese momento de la narración, ¿no? La verdad es que se me hizo muy original, porque como que te mueves entre el libro, la música, y si de por sí las descripciones son buenas para saber cómo se siente Julia, si además la acompañas con una canción en específico, la ambientación ya es total. Claro, es que yo creo que a los que nos gusta la música, pues eso, tenemos nuestra vida tiene una banda sonora y seguramente somos capaces de recordar determinados momentos de nuestra vida por unas músicas determinadas, ¿sabes? O ligamos un acontecimiento de nuestra vida a una canción o a un disco en concreto, ¿no? A los que nos gusta la música, a los que somos del
de aquella época, los que realmente escuchábamos música, ¿vale? Pues nos pasa eso, ¿no? Y Julia, que casualidades de la vida tiene y tenía la misma edad que yo, pues, pues le pasa eso, que es lo que me pasa a mí. Sí. Bueno, ¿y cuál es la canción que te define en este momento? Vamos a jugar un poco con las habilidades de Julia Rovira, que en el fondo es un poco Albert. A ver, a mí ya te digo que la música de los 70 es mi preferida, pero claro, entre toda la música de los 70 yo tengo un grupo que es el mío, que es Jethro Tull. Jethro Tull es un grupo de los que nació en el 68, característico por la flauta travesera de Ian Anderson, y es el grupo que yo descubrí cuando tenía 14 años y el que me hizo pasar de niño a adulto. Fíjate si ha tenido influencia, pues que actualmente y desde hace casi 20 años soy el presidente del club de fans español de Jethro Tull, ¿sabes? y tenemos un club de fans y hacemos reuniones anuales y han venido los músicos de Jethro Tull a tocar aquí a Gavà a nuestra convención anual. O sea, fíjate que te voy a decir yo de ese grupo, ¿no? Oye, pues está muy bien que también diga estos detalles, estas anécdotas, porque como que se piensa muchas veces que los escritores y encima profesores son aburridos. Entonces está bien que, oye, que quitemos como que ese estigma, ¿no?, que tenéis de aburridos. Claro, muchas veces nuestros alumnos nos recuerdan solo por los momentos de bronca, ¿no? Pues, o por los suspensos, ¿no? Por los suspensos. No, la verdad es que yo tengo muchísimos exalumnos con los que tengo una relación magnífica, sobre todo, claro, los alumnos de mi primera época de profesor. Solo te digo, claro, yo empecé a hacer de profesor con 22 años. ¡Ay, bien jovencito! Y claro, y daba clase a alumnos de octavo que tenían 14, o sea, nos llevábamos 8 años. O sea, esos 8 años entonces eran pocos, pero es que ahora no son nada, claro, porque yo ahora ya tengo 58 y muchos de aquellos alumnos tienen ya 50 años, con lo cual pues me siguen llamando para ir a cenar por ahí y para hacer porque cosas. es poca la diferencia. Y oye, ¿si te hacías respetar o te veían jovencito y te decían, este profesor? No, yo creo que en una clase el respeto no se consigue por la edad o no se consigue por lo serio que eres, sino se consigue por el feeling que estableces con los alumnos, ¿no? Y entonces, yo recuerdo, fíjate que en aquella época, claro, te estoy hablando de hace 36 años. Sí. Estaba en un colegio donde estuve 11 años y en aquel colegio a todos los profesores los llamaban Don. Don Antonio, Don no sé qué, Don no sé cuántos. Y a mí, claro, yo con 22 años, cuando venía un niño y me decía Don Alberto, yo le decía, ¿de qué va esto? Entonces me llamaban Alberto, me llamaban por mi nombre. Y recuerdo que un día en una de las fiestas de la escuela un padre me lo dijo, o una madre me dijo, oye, ¿y no te parece mal que no te llamen Don? Digo, es que si Don no me lo llaman ni en la panadería aún, pues no lo llaman mis alumnos. Yo estoy muy de acuerdo con eso. En un trabajo que yo tuve también con niñas, pues sí se utilizaba mucho el señorita y todo eso, y a mí me llamaban directamente por mi nombre y me comentaban, ¿no se te hace una falta de respeto? Y yo decía, no, el respeto es otra cosa, no el que me llamen señorita o me hablen de usted, el respeto va mucho más allá. Sí. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, porque a mí me gusta, como te he dicho, romper un poco ese estereotipo de escritores aburridos. Entonces siempre meto una pregunta un poquito canalla. A ver, yo creo que esto del confinamiento ha animado a muchas personas a escribir. Y sacando un poquito el lado más cómico del asunto, yo creo que vamos a tener un boom de publicaciones de libros, pero de dos tipos. O bien de autoayuda para conseguir el estado zen, pero también los libros de voy a sacar todo mi estrés asesinando a diestro y siniestro. Mientras suena de fondo la canción Estoy atacada de martirio. Mientras no suene el resistiré, ya vamos bien. ¿Tú de qué partes estarías? ¿De voy a publicar un libro de autoayuda estilo zen o de un asesino serial que mata a todo el mundo?
¿Cómo sacarías el estrés? Yo cuando nos confinaron el día 13 de marzo, que ahora ya era un año, yo pensé que tendría que tirar por el segundo título, ese del asesinato, porque yo dije, claro, mis hijos, yo tengo 3 hijos y 2 siguen viviendo en casa y tienen 16 y 14 años. Y yo pensé, confinado aquí con 2 adolescentes, vamos a ver cómo acaba esto, si hay parricidio o hay infanticidio, ¿sabes? Pero la verdad es que después nos sorprendieron gratamente y yo que creo que los críos han sido los que más han sufrido en esta pandemia, creo que al final nos han dado a todos, a padres y a profesores, una lección, ¿no? de lo que es aclimatarse a unos momentos muy duros y que para ellos aún son mucho más duros, porque nosotros tenemos mecanismos de defensa delante de todas esas cosas, pero los críos les han roto todo, les han roto el deporte extraescolar, les han roto las amistades, el salir. Claro, mi hijo con 16 años que no pueda salir por ahí ni con los amigos ni nada de eso, pues... Con lo importante que es socializar en esa edad, porque en esa edad lo más importante son tus amigos y la pandilla. Claro. Por eso te digo que para ellos ha sido muy duro. Y por eso yo pensaba que el libro que podría escribir sería ese de cómo matar a un adolescente con mascarilla. Oye, me gusta ese título, ¿eh? Yo me pondría a escribirlo. Cómo matar a un adolescente con mascarilla. Y al final se podría titular Lecciones Zen de un adolescente con mascarilla. ¿Y lo sacarías con tu nombre o con seudónimo, Albert? Para no manchar tu imagen con ese título. No, a mi edad ya los seudónimos ya no tienen sentido. Bueno, aquí rompiendo un poco el estereotipo de escritor aburrido, ya vemos que no, que para nada. De todas maneras, fíjate, ya que has sacado el tema, tú has dicho que mucha gente se aprovecharía para escribir. Yo eso fue lo que pensé. Yo ahora estoy liado con una nueva novela. Y cuando el día 13 de marzo nos confinaron, dije, ostras, qué bien, esto me va a permitir ostras, qué bien. Me va a permitir meterle mano a la novela y pegarle un arranque aquí que demasiado. Y yo, que soy muy bocas, se me ocurrió, había gente que salía al balcón a aplaudir, pero a mí se me ocurrió decir, pues mira, voy a hacer un programa de radio musical todas las tardes mientras haya confinamiento. Claro, soy muy bocas porque el confinamiento duró mucho. Sí. Y acabé haciendo 69 programas diarios seguidos de 2 horas que se me comieron. Bueno, claro, porque no eran las 2 horas por la tarde de emisión, eran las 4 horas de preparación por la mañana, ¿sabes? ¿Y te dio al final tiempo de escribir o eso te quitó todo el tiempo? Escribí muy poco durante el confinamiento, porque claro, tenía que hacer las clases online, las reuniones con el cole, la preparación del programa de radio. Fue una locura, me compliqué la vida de una manera que pasa por bocas, porque yo dije, no, mientras haya confinamiento habrá programa. Pues fueron, ya te digo, 69 días, fueron más de 1100 canciones sin repetir ni una. Bueno, una locura. Hubieron más de 11.000 oyentes. La verdad es que yo disfruté muchísimo, pero claro, se me comió el tiempo. Entonces, bueno, pues... Vamos, que de esa novela tienes escrita 10 páginas nada más, ¿no? No, sí, fue ahora cuando la retomé, pero ¿sabes lo que pasa al final, Bárbara? Que cuando uno llega a esta edad, intenta hacer cosas que le dan satisfacción personal, ¿me entiendes? Y bueno, pues en aquel momento ese programa de radio me dio a mí mucha satisfacción y vi que también le daba mucha satisfacción a la gente que me oía, ¿no? Porque cada vez me oía más gente, cada vez la gente interactuaba más a través del chat que había en la emisora y se creó una comunidad allí que yo veía que, pues mira, que no te voy a decir que estaba haciendo un servicio público, ¿no? Pero que estaba ayudando a otras personas que estaban confinadas igual que yo, pues a que pasaran un buen rato. A pasar 2 horas por la tarde distraídos. Y bueno, por eso esa satisfacción no te la quita nadie y al final es lo que buscas, como te digo. Bueno, y eres lector compulsivo, ¿no? Mucho.
Pero es que hay grados, ¿eh? Entonces yo quiero saber, ¿eres compulsivo de que lees 3 libros al mismo tiempo, 3 libros por mes, 3 horas diarias de lectura? Como ves, repito mucho el número 3. Sí, sí. ¿Qué tipo de compulsivo eres tú, Albert? Yo, por necesidad, tengo que leer cada día. Ujú. Tengo que leer cada día antes de irme a dormir. Y me es igual que me meta en la cama a las 12 de la noche. Me levanto a las 6 de la mañana, pero si me meto en la cama a las 12, sé que no me dormiré hasta la 1 menos cuarto porque necesito 40-45 minutos de lectura. Sea el día que sea este sábado pasado, por ejemplo, que estuvimos cenando en casa y después estuvimos viendo una película, pues me metí en la cama a la 1, pues a la 1 tuve que leer, ¿vale? Leer varios libros a la vez, se me ha dado el caso, sobre todo cuando son, por ejemplo, combinar una novela con un libro, yo qué sé, de pedagogía, ¿me entiendes? Leer 2 novelas a la vez no me gusta, ¿vale? Prefiero meterle mucha tralla a una novela y acabarla antes de empezar la otra, pero llevar a la vez 2 novelas o 2 obras de ficción, eso no me gusta, pero combinar una obra de ficción y un libro técnico, podríamos decir, eso sí que lo hago. Y leer ¿cuánto al día? Pues, ¿hay cuántos libros al mes? Pues generalmente pueden ser entre 4 y 5 al mes, ¿vale? Menos cuando llega el verano, que entonces allí sí que me tumbo en la hamaca y que pasen las horas con el libro, ¿me entiendes? ¿Y qué te ha dado más alegría, tu perfil docente o el de escritor? Hombre, el perfil difícil, docente, ¿no? porque llevo muchísimos años, llevo 36 años. Pero está claro que mi perfil de escritor me ha dado muchísimas satisfacciones. Yo que sé, por ejemplo, sabes que aquí en Cataluña el día de Sant Jordi es posiblemente el día Es precioso. Yo viví sí. allí un tiempo y disfruté mucho ese día, es precioso. Pues vivir el día de Sant Jordi desde el otro lado no tiene precio. O sea, yo he vivido 2 Sant Jordis desde el lado del escritor, estando en una parada y recibiendo a gente que viene a que le firmes el libro y a hablar contigo, eso no tiene precio. No tiene precio. El hacer presentaciones de tu libro y encontrarte con caras conocidas y con caras totalmente desconocidas que después te dicen, oye, me he leído tu libro y me ha gustado, pues genial, ¿no? Por ejemplo, cuando publiqué el primer libro, en una de las primeras presentaciones que hice, vino una exalumna que yo había tenido en octavo y que por tanto desde octavo no la veía, con lo cual habían pasado seguramente 30 años, y que vino desde Gerona, o sea, recorrió 120 kilómetros para venir a la presentación. Claro, eso te hace... Es muy bonito. Sentir una satisfacción que difícilmente la conseguirías de otra manera, ¿no? Pues bueno, Albert, he pasado un rato muy agradable, ¿eh? La verdad es que te lo agradezco porque, aparte de hablar de libros, también lo importante es atrapar a las personas que no son lectoras precisamente. Porque yo considero que es lo más complicado. Hay personas que dicen, leer, no tengo tiempo, no me apasiona. Y yo creo que estos momentos en los que conocemos a los autores y que además son así tan agradables y hacen pasar un ratito, pues bueno, hace que estas personas puedan llegar a decir, oye, pues me voy a leer su libro. Sí. Entonces, te lo agradezco mucho. Yo sí, dime. Agradecerte a ti que realmente hagáis un programa así dedicado a la cultura en estos momentos tan difíciles para la cultura. Es súper de agradecer, ¿no? Porque si la pandemia ha golpeado a muchos sectores, evidentemente, pero el sector de la cultura ha quedado muy tocado por la pandemia. Y entonces, dedicar un ratillo a hablar de cultura, a hablar de libros, pues a mí me parece genial. Y es cierto lo que dices tú, que muchas veces se llega a la obra a través del autor, ¿no? Conociendo al autor y puedes interesarte por la obra. Totalmente. Entonces, pues bueno, Albert, por hacer de tu muerte compañía, tu por libro, hacer a tu muerte. Por hacer a tu muerte compañía, ahí tu libro. Espero que muchos radioyentes tomen la
la iniciativa de leerlo y te agradecemos mucho que formes parte ya de esta comunidad de lectores, escritores de 1001 libros. Un gran saludo, Albert. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han escuchado y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo bien fuerte. Y este ha sido el programa del día de hoy y les deseo a todos unas buenas y lectoras tardes desde 1001 libros. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Bar Pino. Somos especialistas en tapas caseras elaboradas cada día. Degusta nuestras tapas de siempre como berenjena rellena de marisco, San Jacobo, champiñones a las nueces, boquerones en adobo, serranitos y mucho más. En Bar Pino te espera un excelente ambiente familiar con un pequeño salón para eventos y celebraciones. Estamos en Avenida Pino Montano 64. Gastronomía mediterránea y de calidad en Bar Pino. Consejo de monserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. Keep it cool with you. I feel like breaking rules on the edge, looking out with no parachute.